Vamos con noticias económicas y también la opinión de expertos. Como ustedes saben, los escenarios macroeconómicos de la economía, para la redundancia, no son buenos, pero hay un respiro. Tanto así que las obligaciones con organismos internacionales, llámese el Fondo Monetario, los multilaterales, las obligaciones con países como con China, por ejemplo, que son casi 5.000 millones, y la de los tenedores de los bonos soberanos también han sido reestructuradas como es noticia. Esto abre un panorama, por lo menos, de respiro para la economía ecuatoriana, pero la falta de recursos es permanente. Para hablar e interpretar un poco y entender qué escenarios podríamos tener hasta finales de año, está con nosotros el economista Ramiro Crespo. Él es presidente ejecutivo de Analytics Security. Economista Crespo, muy buenos días, gracias por recibirnos vía telemática. Muy buenos días, es un gusto estar con usted. Saludos a la audiencia. Estos escenarios de los que habíamos hablado implica que Ecuador no va a disponer de recursos que tampoco los tiene para estas obligaciones internacionales con el gobierno de China y con los tenedores de los bonos soberanos, por lo menos en este ejercicio económico 2020, que ha sido el peor que se ha en los últimos 100 años. Pero ¿de dónde tener liquidez para la caja fiscal, que tiene miles de obligaciones, primero con las deudas internas, pero segundo también para poder generar algo de inversión? Entiendo que la inversión será cero en este año, pero ¿de dónde podemos obtener más recursos? Se habla de que puede haber un nuevo préstamo, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, pero deuda para seguir más endeudados. Bueno, la situación del país fue ya muy mala al final del gobierno de Correa. El presidente Moreno ha tenido que los primeros 2 años y medio, lidiar con una situación política en que le tenían prácticamente rodeado o maniatado para que haga lo que el gobierno anterior quería que haga. Tuvo que eliminar ese círculo alrededor de él y comenzando, por ejemplo, con la eliminación del contralor, eventualmente del vicepresidente, y tomándose control del Congreso, etcétera. Y también cambiando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Luego pudo proceder realmente ya con manejo de la economía, con el nombramiento de Richard Martínez, que ha resultado un buen nombramiento y que ha permitido que el Ecuador al comienzo siga endeudándose, porque tenía que hacerlo por inercia para mantener el nivel de gastos, etcétera, poder pagar los sueldos, hacer las obras que había que concluir, etcétera, y esas cosas por el estilo. Pero eventualmente ya la situación se volvió difícil porque había quedado muy mala y los mercados ya reaccionaron en el sentido de que no querían prestar más dinero y bajando los precios de los bonos. A eso se suma el tema del COVID-19, se suma el tema de la crisis mundial por la misma epidemia y obviamente también la crisis, la baja del petróleo. Al bajar el petróleo, obviamente nuestra primera fuente de ingreso, tenemos, y el precio de la deuda está muy relacionado con el precio del petróleo. Sube el petróleo, baja el precio de la deuda y al revés. Entonces, Fitch nos pone a nosotros en risk of default, lo cual hace que los precios de la deuda bajen bruscamente, y al bajar bruscamente se presenta una situación en la que era mucho más difícil endeudarse, pero y el ministro tenía que decidir si pagaba el préstamo 2020 que se vencía en febrero de este año, que eran 320 millones, o no lo pagaba, declaraba moratorio unilateralmente y seguía los clamores de algunos grupos populistas o no bien informados, que decían que la vida antes que la deuda.
el ministro actuó con mucha inteligencia al frente económico, pagó la deuda. Por segunda ocasión, el Ecuador cumple con el plazo original del vencimiento de un bono sin pedir reestructuraciones desde el comienzo de la República. Y paga el bono. Eso le permite conseguir dinero del Fondo Monetario Internacional, la línea de emergencia, conseguir dinero de los organismos internacionales, y después hace yo diría, una muy buena cosa o una muy buena jugada, que es dentro de las reglas del juego a las que se había sometido el Ecuador, es decir, la jurisprudencia de Estados Unidos, las leyes americanas, las decisiones de la segunda Corte Sur del Distrito Federal de Manhattan, que es una corte federal, solicita lo que se llama un permiso o ya se me fue la palabra en inglés, pero en que les pide que un permiso, y consigue que le pospongan hasta el mes de agosto el pago de intereses. Y luego pide otra solicitud de consent, que eso es la forma como se llama, para renegociar la deuda, los términos, etcétera, en vista de las circunstancias, en vista del Ecuador ha demostrado su voluntad de pago, y en vista de que la situación mundial es tremenda. Y básicamente los acreedores llegan a un acuerdo después de un proceso interesante en el que sí, le dan la aprobación al Ecuador, le reducen la deuda, le reducen el monto de los pagos, le cambian los 10 bonos, 11 bonos que tenía que se vencían anualmente, le cambian por un bono que se vende, perdón, que se vence en el 2030, otro en el 2035 y otro, perdón, en el 2040, y con eso hay un buen periodo de gracia en que el gobierno siguiente, por ejemplo, no va a pagar. Entonces ahorita estamos en un ambiente de buena reputación, de buenas relaciones con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional nos va a prestar dinero y estamos ahora llegando a un acuerdo con el fondo para ver si vamos a hacer una línea stand-by o vamos a hacer una facilidad extendida que nos permita a nosotros complementar parte del financiamiento. Y además, una vez que el fondo está de acuerdo con nosotros, se abrirán más las líneas de los otros organismos internacionales. Economista, según algunas estimaciones, podríamos tener un déficit fiscal de 8.000 millones de dólares, casi 8.600, si no me equivoco. No creo que haya chequera para que nos presten siquiera 5.000 millones. Es decir, el fondo, más allá de tener disponibilidad y habernos portado bien y haber hecho la tarea, u otros organismos multilaterales no nos van a poder cubrir los 8.000 millones de dólares. ¿Cómo podrá el Estado ecuatoriano, y en este caso el ministro de Economía, llegar por lo menos a la mitad de ese déficit? Lo están tratando, y eso es lo bueno y lo malo. Están tratando de conseguir más dinero de China. Es bueno en el sentido de que China tiene disponibilidad de dinero y ganas de darlo. Es malo en el sentido de que ya tenemos demasiada dependencia con China, bastante onerosa, de cierta manera relacionada con el petróleo, por lo cual se podría considerar que son préstamos al 7% más o menos con colateral de petróleo, lo cual son muy caros. Y adicionalmente crea problemas de orden sociopolítico, si lo quiero poner así, porque, por ejemplo, eso de que la flota china esté justo al borde de la zona de reserva marina y haciendo mucho daño, y el Ecuador todavía no esté actuando con la firmeza y dureza que debería actuar, da la impresión de que porque nos han prestado dinero, influyen muchísimo en nuestras actuaciones. Pero probablemente
El financiamiento va a venir de diferimentos, como ya ha venido en el caso también de China, nuevo endeudamiento chino, nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, algo de la CAF, del Banco Interamericano y de otro tipo de instituciones que hay latinoamericanas. Dudo que el país pueda salir nuevamente con una emisión de bonos. Entonces, posiblemente nos vamos a quedar con un déficit que no vamos a poder financiar. Ahí hay que hacer entonces prioridades en cuanto a la reducción de los gastos que se tienen que hacer en cierto tipo de obras y cosas por el estilo. Lo ideal también sería que por fin se haga una verdadera depuración de la administración pública para separar a los muy buenos funcionarios públicos que existen de los pipones que fueron puestos en la época de Correa y que están ahí para básicamente cobrar un salario y probablemente dar diezmos, y no sé si algunos de esos trabajadores públicos tal vez no existan, sean inventados o vayan muy poco a trabajar. Entonces, yo creo que hay que hacer una depuración también de la burocracia y hay que evitar, y no hay que dejarse llevar por esos clichés o esos lugares comunes de que la mayoría se está gastando en educación, en seguridad y en salud. Con funcionarios de altísimo nivel internacional que yo he conversado, me han dicho que una buena parte de esos gastos podrían ir, digamos, a salud, pero no necesariamente al médico, a la enfermera, al enfermo, sino a mucha burocracia. O como estamos viendo ahora, eso no me dijeron, pero ya se vuelve obvio, como estamos viendo ahora en negociados de productos médicos, lo cual, y de cosas totalmente necesarias e indispensables, cuando la gente se está muriendo, obviamente hay un crimen organizado infiltrado en el gobierno, mejor dicho, en el Estado, que hace negociados con todo lo que puede en el Ecuador entre esos consumos médicos. Y eso crea un problema que no solo de enorme corrupción, sino que también a las empresas honestas que están dedicadas a este tipo de negocios les impide vender, porque prefieren, obviamente, los compradores del Estado conchavados con estas mafias, comprarles a las mafias. Las honestas no pueden vender lo que deben vender y tienen, obviamente, problemas financieros y podría aumentar así también una forma más el desempleo. Economista, finalmente, porque ya estoy contra el tiempo, casa adentro no se puede generar más recursos porque las exportaciones también están un poco contraídas, a pesar de que no se ha parado la exportación, sobre todo de las no petroleras. Pero tal vez ya no cabe una nueva reforma tributaria, estamos a poquísimos meses de que se acabe, el ambiente político en la Asamblea quizás no sea la mejor, y encima más la Corte Constitucional ha bloqueado este cobro anticipado del impuesto a la renta que había planteado el gobierno. No hay de dónde internamente generar más recursos. Así parece. Yo creo que debemos pensar seriamente también ya un aumento en el precio de los combustibles, una reducción del subsidio, porque es absurdo que en este momento nosotros estemos subsidiando algo que lo hemos estado haciendo, o continuemos subsidiando algo que lo hemos estado haciendo por 50 años, que es básicamente, simplificando, vender los combustibles en el Ecuador a la mitad del precio de los países vecinos. Entonces, eso obviamente crea un contrabando, un crimen organizado que luego se infiltra en el Estado y que luego, a través de sus distintas influencias políticas, mediáticas, etcétera, etcétera, inclusive capacidad de movilización, trata de impedir que se elimine el subsidio. Y es curioso, por ejemplo, que la flota china
esté cerca de las Galápagos y que tengamos la enorme sospecha de que se están alimentando o reciben diésel, el diésel del Ecuador. Entonces es algo curioso, nos prestan plata, cobran con el petróleo que lo venden y luego nos entregan el vuelto, nosotros mantenemos el subsidio y luego una buena parte de eso, por ejemplo en el caso del diésel, va a ¿qué? A alimentar a la flota china que nos está haciendo enorme daño en las Galápagos. Creo que tenemos que comenzar a racionalizar el país y a evitar las fuentes de corrupción. Y una fuente de corrupción enorme es el subsidio de la gasolina que ha creado el crimen organizado que está infiltrado en el Estado ecuatoriano, como lo estamos viendo todos los días. Economista, le quiero agradecer su tiempo y sus explicaciones. Estamos sobre la marcha. Muchas gracias. A sus órdenes. El economista Ramiro Crespo de Analytics Security con sus comentarios y reflexiones de esta situación económica que vive el país. Gracias por acompañarnos. A las 19 horas, Vanessa Hervás con el resumen de la jornada. Buenos días.